A conversar con un diputado nacional para charlar sobre lo que sucedió el día sábado con esta protesta del campo. Estuvimos charlando con un productor agropecuario, pero también queremos saber la mirada de alguien quien apoyó, que un integrante de Juntos por el Cambio, que estuvieron participando de esta protesta de los trabajadores del campo el día sábado. Alejandro, diputado nacional, Alejandro Finocchiaro, ¿cómo le va? Buen día. Vero Sarasola, Walter González, los saludamos. Hola, Vero, Walter, ¿cómo andan? Muy buen día. Gracias por atendernos, diputado. Bueno, en primera instancia queríamos saber su mirada y su síntesis de lo que sucedió el día sábado en Capital Federal. Yo creo que el gobierno lo tiene que tomar como lo que realmente fue y sacarse los prejuicios ideológicos de la cabeza. Digamos, el sábado hubo una sociedad que está harta, ¿no?, por un segmento de la sociedad que es el campo, que es el sector productivo por excelencia de la República Argentina, pero también hubo gente que no era del campo. Yo, por ejemplo, no tengo campo, no tengo ningún pariente que tenga un campo, ¿sí? Pero hay muchas otras cuestiones que inciden en el ánimo de la gente: la inflación, la inseguridad, la incertidumbre, de no saber para dónde se va, ¿no? O sea, nosotros desde la restauración democrática hasta ahora hemos tenido gobiernos que, por ejemplo, en materia económica han tenido un plan económico que pueda o no haber fallado. Alfonsín tuvo el plan neutral, tuvo el plan primavera, Carlos Menem tuvo la convertibilidad y así. Pero la incertidumbre de que uno se da cuenta que los que están gobernando no tienen ni idea de lo que hay que hacer y que recurren a recetas viejas, gastadas, pero además ideologizadas. El gobierno en serio cree que el campo es su enemigo. El campo es el que lleva el alimento a la mesa de todos los argentinos y es el que más produce, y lo están atacando continuamente. Fíjense ustedes esto: de cada 100 pesos que produce el campo, 65 pesos van al gobierno, ¿sí? Esos A las 65 arcas pesos, a las arcas del Estado, convengamos, no al gobierno, sino a las arcas del Estado. bueno, a la cerca del Estado que maneja este gobierno, que no se traduce, ¿sí?, en mejoras en la calidad de vida de cada uno de los argentinos, porque sigue habiendo déficit fiscal. Es decir, con todo lo que se recauda, este mes, por ejemplo, Vero, va a terminar con 3.000 millones de pesos, ¿sí?, de que las retenciones le aportan al Tesoro Nacional. Pero Y sin embargo, Alejandro, pero el ministro Julián Domínguez dijo que no iba a haber más aumentos, no iba a haber más retenciones que las ya establecidas. Y por otro lado, si lo que le preocupa al campo, recién hace un ratito hablamos con Daniel Pellegrina, un productor rural, productor agropecuario, expresidente de la sociedad rural, que también le planteamos lo mismo. La duda es sobre este impuesto a la riqueza inesperada, que es solo para quienes ganaron más de 1.000 millones de pesos. Él mismo me decía, no hay productores rurales que hayan ganado eso. Y entonces, hola, esa es mi pregunta. Si no va a es haber que más no va a haber más aumentos de retenciones, este impuesto que todavía no se sabe si va a estar o no, pero que todo indicaría que sí, a la riqueza inesperada, ¿cuál sería el reclamo de fondo del campo? a ver, primero esto de la riqueza inesperada es ridículo, lo están empezando a dar en comisiones, y es ridículo no solo para el campo, es ridículo para cualquier tipo de empresa, porque cuando el sector privado va a pérdida, el Estado nos dice: che, vení que somos socios en esto, ¿no es cierto? Pero acá no se trata, Vero, solo de las retenciones, esa es la verdad. Acá se trata de que el sector productivo argentino está agobiado con más de 170 impuestos, ¿sí? Yo estuve en Córdoba hablando con los tamberos, ¿sí? Y los tamberos te dicen que tienen que tirar muchas veces leche, porque la leche hay que sacarla de la vaca, ¿no? Porque no se produce mastitis. Claro, claro. Este, y que la tienen que tirar porque el costo de pasteurizarla es más alto que el costo de que lo que la pueden vender. O sea, no es que están tirando leche que puede ser bebida, ¿no es cierto? Esa No. leche hay que pasteurizarla. Pero no nos dejan secar la leche, le ponen porcentaje al secado, que cuando hacemos la leche en polvo, que eso le agrega valor. Y si quieren elaborar, por ejemplo, flan,
¿sí? Flan en polvo, que ahí donde le agregan 7 veces el valor del litro de leche, los impuestos son tan altos que tampoco les conviene. Y lo mismo pasa con nuestros productores de fruta, por ejemplo, ¿no? Córdoba está que rebosa de maíz, pero ustedes no saben, maíz es un espectáculo. Y los productores dicen que no saben si lo van a poder recoger por el precio del gasoil. Una cosechadora gasta 1.000 litros de gasoil diarios, ¿sí? Y no lo consiguen en las estaciones de servicio. Tienen que recurrir o a las que no tienen bandera, o tienen que ir a Brasil o Uruguay a cargar gasoil que previamente los brasileños y los uruguayos les llevaron de Argentina. Claro. A 200 pesos. O sea, no le dan los costos. Eso es lo que tienen que entender. Si el mundo está en guerra, si hay 2 potencias cerealeras como Rusia y Ucrania, especialmente Ucrania, que son potencias cerealeras, ¿eso qué quiere decir? Que el valor del grano sube, ¿no es cierto? Claro. Y Argentina es una potencia cerealera, o sea, que nos debería beneficiar. El mundo tiene hambre y tiene plata para comprar. ¿Vos creés que algo de todo lo que está sucediendo en la República Argentina tiene que ver con la visibilizada interna que hay dentro del espacio del Frente de Todos? En parte sí, porque esto tiene un mal de origen. El mal de origen es que quien es presidente no tiene el poder, porque el poder lo tiene quien es vicepresidente. ¿Y qué ha hecho ese mal de origen? Que los ministerios hayan sido loteados. Es decir, los ministros pertenecen a un sector, los secretarios de Estado, que son los segundos en un ministerio a otro sector, los subsecretarios, que son los terceros, a otro sector. No hay diálogo vertical y tampoco horizontal, porque hay ministros que no se hablan entre sí, entonces es muy difícil gobernar de esta manera. Fíjense, hay un presidente de la nación que no puede echar a un subsecretario, y esto no es un chiste, no es una chicana, o sea, no tiene el poder de echar a un funcionario de tercera línea del gobierno. ¿Me estás hablando del caso me estás hablando del caso de Basualdo de Energía, por ejemplo? Exacto, pero es una anécdota que sea Basualdo o que sea cualquier otro, ¿no? A ver, yo participé de un gobierno donde el presidente designaba a un ministro y el ministro armaba su equipo. Puede ser que el presidente nos dijera, mirá, me parece que esta persona puede ser útil, ¿por qué no te fijas? Pero la última decisión la tenía el ministro, y de hecho los ministros también pedíamos renuncias a nuestros funcionarios cuando creíamos que debía ser así porque no funcionaba tal área, ¿sí? No necesitábamos continuamente la veña del presidente. Bueno, ¿No? el gobierno del que vos participaste también, Alejandro, bajó de rango ministerios como el de Salud, un ministerio importantísimo de la República Argentina, pasó a ser subsecretaría, pero no solamente por la bajada... Pasó a ser Secretaría de Estado. Secretaría de Estado, pero sin rango ministerial. Vos sabés que cuando tiene rango ministerial tiene otro presupuesto para su ejecución. No, es que no, la verdad que no fue así, pero siguió teniendo el mismo presupuesto, y de hecho, sinceramente, se siguieron comportando en forma muy autónoma porque esa fue la instrucción del presidente. Yo absorbí 2 ministerios como ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. Claro. Si bien yo me llevaba bien con ellos, ¿sí? Ellos me consultaban algunas cosas, pero claramente seguían trabajando muy autónomamente. Pero entonces ¿cuál era el objetivo de, por ejemplo, dentro de tu ministerio, que era Educación, absorber Ciencia y Tecnología si tenía el mismo presupuesto y autonomía? ¿Para qué se absorbió y dejó de ser un ministerio? Como ahora en la actualidad volvió a ser ministerio. Bueno, la verdad que fue un gesto, ¿sí?, demostrar que se achicaba la estructura del Estado, porque claramente... Pero si me estás diciendo que no se tocó el presupuesto y tenía autonomía, ¿dónde estuvo el achicamiento? Hubo algún achique, ¿sí?, en cargos políticos, pero siguieron funcionando exactamente igual y bien. Digo, y además son decisiones políticas. Vos hoy tenés, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer que podría trabajar en un montón de cuestiones que tienen que ver con políticas de género, ¿sí?, y la ministra de Género está más preocupada por festejar el asalto al cuartel de la Moncada
en 1953 de Fidel Castro que en interiorizarse cuáles son las problemáticas, por ejemplo, que viven las mujeres en determinados sectores de conurbano, como el Tercer Cordón, que son gravísimas y que no tienen idea. No tienen idea de lo que pasa. Pero vos te parece que están así, porque yo tengo entendido, se lo llevo a provincia de Buenos Aires, ¿no? Que la ministra Estela Díaz es una ministra que recorre mucho el territorio y de hecho que los 135 distritos que componen la provincia de Buenos Aires tienen delegaciones del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces que se lo haga saber a la gente, porque la gente no lo sabe. Inclusive sería muy bueno que en algún momento saques, por ejemplo, al aire a jueces o juezas de familia, ¿no? Que son las que tienen el primer impacto de esto que te estoy diciendo. No hay, tiene un presupuesto abultado y ¿en qué se gasta? ¿Sí? Lo mismo el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio, ¿sí? Y dejaron que se quemara toda una provincia. El ministro ni fue, ¿sí? Mientras se quemaba la provincia de Corrientes, él estaba en el límite con Misiones inaugurando no me acuerdo qué cosa. Entonces, el tema es la decisión política, no si es ministerio, si es secretaría, es la decisión política de que algo funcione o no funcione. Este gobierno no funciona, claramente. Si el presidente no puede tomar decisiones, si los ministros no pueden tomar decisiones, imagínate los que están abajo. La última, diputado, con la que lo molesto es sobre esta posibilidad de la extensión horaria de 1 hora más de clases en todo el territorio nacional. ¿Qué opinión le merece, habiendo sido usted ministro de Educación? Bueno, yo ya claramente me expresé cuando salió de esto. Estoy absolutamente a favor, ¿sí? Creo que después de el gran apagón educativo que hizo este gobierno con el anterior ministro, necesitamos tener a los chicos en la escuela y tener 1 hora más de clases, digamos, va a ayudar a paliar parte de esto que ha pasado, que ha sido muy grave, y si que lo evaluemos nos vamos a poner la piel de gallina cuando veamos lo que ha pasado habiendo cerrado el sistema educativo durante 2 años. Así que yo apoyo esta política del ministro Persí. De hecho, yo lo único que he dicho es que tiene que tener contenidos ahora, tiene que estar planificada, tiene que estar articulada, y el ministro Persí ha dicho que va a estar vinculada a esa hora a recuperar contenido de lengua y matemática. Así que no puedo estar más de acuerdo. El que no está de acuerdo es Baradel. Claro, pero ¿sabés por qué te lo preguntaba, Alejandro? Porque uno que habla, que consulta, que charla con muchas personas, a mucha gente lo que le preocupa es la implementación, teniendo en cuenta que hay un proyecto para implementarlo ahora a partir del segundo semestre, cuando muchos niños y niñas ya tienen, y las familias también, tienen sus vidas, entre comillas, organizadas con los horarios, con esto, con otras actividades extraescolares. Eso por un lado. Y por otro lado, como decís vos, los gremios docentes. A ver, ¿de dónde van a salir esos docentes? ¿Con qué formación? ¿Qué son los que van a estar dando esta hora extra, por decirle de alguna manera? Esos son los temas que, charlando con la gente en la calle, uno escucha mensajes en la radio, que cuando tocamos este tema, cuando recién surgió la propuesta, y además la implementación en espacios, por ahí, una cosa es la capital federal, la ciudad de La Plata, ponele, y otra cosa es una escuela rural, no sé, en la provincia, en la localidad de Olavarría, ponele. Bueno, a ver, en primer lugar, con respecto a eso, hay que hacerlo a como dé lugar, ¿sí? Y cuando se quiere, se puede, porque no estamos hablando de agregar media jornada más, lo cual claramente impactaría en la infraestructura, ¿sí? Se puede hacerlo, se puede modificar horario, se puede hacerlo, ¿sí? Por supuesto, las familias se tendrán que adaptar de la misma manera que se adaptaron en la pandemia. Porque acá de lo que estamos hablando es del futuro de estos chicos. A ver, si no hacemos algo, pero esta generación va a ser la generación del COVID y va a ser muy difícil que esta generación pueda sostener ingresos, pueda conseguir trabajo y pueda hacer un montón de cosas que es lo que te garantiza la educación, ¿no? Claro. Y con respecto a los gremios, yo te diría que no sé si son todos los gremios, sino básicamente CETERA, o sea, SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, o sea, Baradel, ¿sí? Porque
El Estado es quien toma las decisiones sobre políticas educativas, no los gremios. ¿Sí? Claro. Es el Estado, porque el Estado nos representa a todos. Si hay que arreglar con los gremios las condiciones laborales y salariales, es decir, Baradel no puede decir, como dijo y como consiguió, que esta medida fuese suspendida temporariamente y pasar al estudio de una comisión. Lo que hay que hablar con el gremio docente, en todo caso, con esta medida es cuánto influye en el salario una hora más de clase, es decir, cuánto más hay que pagar por esa hora más de clase, y en todo caso sí formar una comisión con especialistas que estudie, por ejemplo, la incidencia en determinadas enfermedades laborales al agregar una hora más, por ejemplo, varices, por ejemplo, el uso de la voz, y ver qué remedios se le pueden encontrar a esas cosas. Eso es lo que se habla con el gremio. ¿Cómo el gremio va a decidir si el Estado argentino puede dictar una hora más de clase o no? Si puede cambiar una currícula o no? Si puede quitar una materia y poner otra. Eso es ridículo y no pasa en ningún lugar civilizado del mundo. Con los gremios se hablan condiciones salariales y laborales. Sí, estaremos consultando a Baradel a ver qué opina al respecto. Yo, otra de las cosas que también... Baradel va a decir todo lo contrario, si Baradel, salvo en nuestro periodo de gobierno, hace 20 años que maneja la educación. Si Baradel y Cetera es la instancia en la que el gobierno kirchnerista ha encontrado para tercerizar la educación, el brazo educativo del gobierno. Es obvio que él va a estar en contra. Digamos, el ministro Parsic es una persona que yo puedo disentir o no con él, pero que conoce el sistema educativo y que inmediatamente se dio cuenta del desastre que le había dejado su antecesor. Él no lo puede decir claramente, ¿no? Porque formaron parte del mismo gobierno. Pero esta es una medida que propuso el Ministerio de Educación de la Nación muy acertada. ¿Alcanza? No, claramente no alcanza, hay que hacer más, ¿no? Pero recuperar 38 días, que era lo que proponía el ministro de Parsic, no sé ahora en cuántos quedarán, pero cada día cuenta en la educación. De hecho, nosotros tenemos que ir a un sistema donde la escuela obligatoriamente esté abierta todos los días del año escolar, ¿no? Del ciclo lectivo, por lo menos. Después, los demás días, vacaciones de verano, receso de invierno, fines de semana, puede estar abierta con actividades extracurriculares. Pero no puede haber nada que afecte que la escuela esté abierta todos los días con docentes. Nada. Porque si consideramos que la educación es tan pero tan importante cuando discutimos paritarias, también lo es a la hora de darle educación a los chicos, que es la función esencial del sistema educativo. Es lo más importante. Sí, pues sí, por supuesto que sí, además para tratar un poco de achicar las diferencias entre las infancias que menos tienen y las infancias que más tienen, ¿no? Y equiparar un poco, ser un poco más equitativos y esto que hablamos siempre, que haya igualdad de oportunidades. Diputado, ha sido muy amable de compartir un ratito de su mañana acá en el aire de Radio Capital. Le mandamos un abrazo. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, que tenga lindo día. Estábamos hablando con el diputado Alejandro Finocchiaro, diputado de Juntos por el Cambio, diputado nacional. También fue ministro de Educación de la República Argentina, por eso charlábamos sobre esta propuesta para extender la jornada educativa una hora más. 37 minutos pasaron de las 9 de la mañana, acá estamos en el aire de Radio Capital, acá estamos haciendo temas de tapa. Hasta las 10 estamos